Aumento viene. ¿Cómo controlo? Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Se puede llevar el control del aumento de las tarifas? ¿Es fácil darnos cuenta? Yo cuando llegue el cartero a casa ya se me hace un nudo Ya en la boca llega del el cartero estómago, y ¿eh? Es una cosa así. Claro, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿A dónde hay que mirar en la factura? ¿Se puede llevar un control o prácticamente es imposible o es una batalla perdida? Bueno, está con nosotros Romina Ríos, de Protectora, presidenta, ella es de Protectora ONG. ¿Cómo estás, Romy? Buen Buenos día. días. Hola, ¿Cómo les Romy. va? Sí, lo lindo es que venís con esa sonrisa hermosa que tenés, pero Siempre son malas, son pálidas. te amamos, pero nos tenés que ayudar, porque Sí. de verdad que se hace muy difícil. Con esto de los aumentos, me parece que nos pasa a todos, uno no sabe ya lo que está pagando. ¿Querés que empecemos Tal por el de la luz? Que es el que ha llegado ahora, ¿no? Que mucha gente se ha encontrado con un facturón. Y la un mitad, numerazo, la mitad una de los factura. usuarios ha recibido parte de la factura, la otra mitad la va a recibir dentro de la próxima semana, Ujú. que ahí es donde se va a notar aún más ese enojo o esa inconformidad que hay, porque lamentablemente son facturas muy altas. Lo primero que piensa la persona cuando recibe la factura, sea por donde sea que la reciba, físicamente, por mail, qué sé yo, dice, ¿qué? O sea, primero descree de la medición que le han hecho o la Exactamente. visualización que han hecho en su medidor. ¿Cómo hacer para interpretar esa factura, que es compleja, de hecho? Sí. Para decir, no, está bien, está bien. Me viene más porque consumí más o porque ahora varió tal ítem. ¿Cómo hacer? Y por los aumentos también. Tal cual. Primero, en principal, lo que nosotros tenemos que mirar siempre, que es lo que es como el ABC en materia de tarifas, Sí. es el consumo. No el monto final que yo pago en la factura, el consumo. Que me lo va a dar, en el caso de la electricidad, la cantidad de kilowatt-hora que yo consumo de manera mensual o bimestral en el caso de la distribuidora, que todavía es bimestral, y lo divide en 2 periodos. Sí. Eso a mí me va a dar mi categoría de usuario, que lo van a tener arriba en la factura, donde está el nombre de ustedes y la dirección. Ahí abajo tienen la categoría, que es lo que les va a decir T1, R1, R2, R3. Sí. Esas categorías se estipulan de acuerdo al consumo que yo tengo de manera bimestral de la electricidad. Obviamente en las cooperativas, que es mensual, en el consumo mensual que yo tengo. Cada una de esas categorías paga un monto diferente de cargo fijo, que es lo que yo pago por estar conectado a la red Sí. eléctrica, y el cargo variable, que es lo que yo pago por cada kilowatt que yo voy consumiendo, que generalmente ese es el que O sea, el nos hace consumo. el saltar. Exactamente, el consumo eléctrico. Entonces, mientras yo más me cuido del consumo, más voy bajando la categoría, menos voy pagando de cargo fijo y cargo variable. Sí. Eso por un lado, eso es lo básico. Después vamos a tener el tercer ítem de la factura, que en la mayoría está toda distribuida igual, que dice impuestos, cargas y otras contribuciones. Ujú. Tenemos el IVA, tenemos ingresos brutos, tenemos el Sí. alumbrado público, bendito alumbrado público, que también todo el mundo lo detesta, y algunas ordenanzas municipales. Muchas veces, por más de que yo reduzca el consumo eléctrico, ese ítem me viene altísimo y a veces representa el 40, el 50 o el 60% del total de mi factura. ¿Por qué? Porque son montos que por ordenanza ya están fijados y por más que yo tenga un consumo mínimo, el cálculo se va haciendo igual. Ajá. Entonces el IVA al 21%, van a ser de 4.000, 6.000 o 10.000 pesos, pero va a seguir siendo el 21%. Y te hago, perdón, Sí. Romy, te dejo seguir, pero me dicen que por ahí puede ser lo que parece como consumo, un consumo estimado, no el consumo tal cual. real que tuve. Por ahí hay gente que tiene el medidor ubicado en un lugar donde no es fácil acceder. Sí, una casa Va- interna o que tiene Claro. cerrado el garage o con rejas adelante y no puede acceder el Claro. lecturista. ¿Cómo saber si es un consumo real o estimado? Generalmente nosotros vamos a recibir una factura en donde tenemos primero 10 días antes o 5 días antes del vencimiento. Sí. Anterior a ese vencimiento nosotros tenemos la toma de lectura, que es cuando pasó el lecturista por la casa. En teoría pasó, porque generalmente pasan poco y nada. Claro. Es a veces a ojo el, Y el cálculo. ahora hay algunos sistemas que son inalámbricos, que directamente Exacto. reportan, digamos. Ajá. Exactamente, Quedan medio- hacen un control de los mecanismos, pero fallan muchas veces y a veces anotan mal también por un error humano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Corroborar con mi factura, Sí. donde dice medición, la cantidad Sí. de kilowatts que yo consume. En realidad no es de hoy, acuérdense que son 30 días para atrás la lectura que yo tengo. Sí. Ir al medidor y en el medidor verificar qué número está mostrando. Si mi medidor indica una lectura mayor, Ujú. está bien. ¿Por qué? Porque el lecturista pasó hace 10 días o 15 días por mi domicilio. Ok. Entonces yo en esos 15 días estuve haciendo un consumo eléctrico. Ahora, si el medidor indica una lectura menor a la que yo tengo en la factura, ahí puedo reclamar. Porque todavía no he consumido en mi hogar lo que la factura me indica.
¿Me explico? Sí, sí. En otras lecturas han ido tomando a ojo, no lo han pasado, han tomado de más, han tomado de menos. Y bueno, me tomaron a lo mejor ahora estimada de lo que yo había mi consumo del verano pasado. Sí. Y a lo mejor el verano pasado éramos 4 en mi casa, los 4 con aire acondicionado, ventiladores prendidos, o fueron días de mayor calor Tuvimos a los de estos olas de meses. calor extensas, la más extensa de la historia en Mendoza. Exactamente. Hay Hay una un cuestión en que la consumo- gente debió usar los ventiladores, debió usar los aire acondicionados por una cuestión de salud. Lógica, digamos. exactamente. Entonces a lo mejor me tomaron ese consumo del año pasado y este verano a lo mejor era una sola persona, trabajaba todo el día, no estaba en casa y mi consumo fue muy por debajo del promedio que yo tenía. Ajá. Pero antes de ponerme ese promedio me pusieron el promedio que yo tenía por mi consumo histórico. Entonces ahí corresponde que antes del vencimiento hago el reclamo a la distribuidora eléctrica, tomo el número de reclamo, no se olviden nunca de hacer reclamos al aire por teléfono porque si no, no queda sentado. Le indico el número de mi medidor y ahí me hacen una refacturación, es decir, me hacen una nueva factura. ¿Qué pasa si ya se venció o ya la pagué? ¿Puedo reclamar? Sí, puedo reclamar. El problema va a ser es que no se te devuelve dinero en efectivo, sino Ok. que en la próxima factura se ajusta y tenemos que estar atentos para que venga ese signito menos restado, todo lo extra que me cobraron Romy, y la recategorización, obviamente. antes de que pases a otro punto, es Sí. muy protocolar porque a veces esto que No. vos decís, uno se cansa, o sea, cuando hemos hecho reclamos por ahí, en algunos casos sucede que se dan rápido, esto de, bueno, sí, te reintegro, tenés razón. Hay cosas que son tan protocolares, y tan burocráticas, y tan eternas, Aparte de cuestiones técnicas. que no te atienden el teléfono. No hablo nadie en puntual, pero, nada en particular, pero digo, no te atienden el teléfono, te dejas un llamame y no te llaman, te pasan en un segundito que lo van a atender y vos decís, ¿sabes qué? ¿Cuánto es? 3.000 y ¿sabes qué? Te lo regalo porque estoy podrida de hacer Los que reclamos. O están sea, muy preocupados, Romina, son los comercios Pero espera chicos. porque no me contestó. Perdón, pensé que habías terminado. no, pero no me contestó. En realidad el sistema está armado para eso, para que justamente te canses vos de reclamar. Pero en este caso, al igual que si tenés un reclamo en la factura del gas, no es tan embromado reclamar. Tiene la mayoría ya un canal de WhatsApp de atención automática, así que ya por ahí lo puedes hacer porque te queda todo escrito, todo tu reclamo. Ellos mismos te piden la foto de la lectura y lo digo también con conocimiento de causa porque he tenido que hacer reclamos propios y de terceros. Abuelos que no saben utilizar los canales de atención, se los hacemos nosotros los reclamos y ha tenido una resolución expedita. A diferencia, por ejemplo, como hablamos la otra vez de los reclamos de los bancos, Sí. que lleva más tiempo, son entre 15 y 20 días, idas y vueltas, pruebas y demás, y termina a lo mejor en un rechazo. En este caso no, y bueno, si hay algún reclamo que no se tome, directamente la segunda instancia ante el EPRE, que con el EPRE es de cajón, ellos toman el reclamo y ya lo ven y saben que el usuario tiene razón, intiman a la distribuidora que refacture y así termina, digamos, ese reclamo. Sí, siempre hay que saber, y ya te dijo Rodo, perdón, pero que uno tiene aval, porque si no a veces te Sí. encontrás con, en esto sucede mucho, de que te encontrás con trabas. Pero aparte, ¿sabes qué No, te lo tuyo dicen? no es válido, tu No, reclamo no. Pague, No, tiene pará, que pagarte, sí, sí. ¿por qué? Exacto. Punto. Sí, y uno Sí. termina Y- pagando Recuerden todo que- porque sin quejarse, porque crees que no tenés razón. Del otro lado hay personal, empleados que están capacitados para eso. Para cada punto que tiene el usuario tiene que rebatir una de ellas. Y no es que tenga razón. Nosotros siempre hacemos foco en eso, de que en cada punto que nosotros damos como asesoramiento tiene toda una base legal, una normativa. No es un invento mío, no es algo que me ha pasado porque hay muchos pseudos entendedores en la materia, en esta y en un montón de materias, que dicen no pagues porque es injusto y no hagas este trámite porque es injusto y no hagas, y sí, después cuando le llegue una deuda, un apremio, un juicio que le quieran cobrar y demás, ¿quién lo va a defender? ¿Lo vas a defender vos que le diste ese reclamo? Claro. No, además Entonces, que- todo tiene su base Con el legal. tema de la luz, por ejemplo, hay una cuestión de que antes esperaban que se te vencieran 2 facturas para cortar el servicio. Exacto. Hoy ante la primera impaga, llega la segunda y ya te cortan. Digo, Tal cual. ese tiempo de tolerancia que por ahí tenía la gente para juntar un pesito, para esperar a cobrar, para ir a pagar, ya no está más. Tal Rodo, cual. quería preguntar algo porque si no Sí, tengo yo, una... yo estoy, digo, hay una cuestión, y lo estoy viendo muy seguido, con los comercios de barrio. Sí. Y los comercios de barrio tienen una situación que es que para poder vender lácteos, fiambres y demás, tenían 2 o 3 o 4 Heladeras. heladeras. Sí. Y hoy, de llegarles boleta de, no sé, 150.000 pesos, manteniendo el mismo consumo o bajando ese consumo, les han llegado boletas de 500, 600, 700.000 pesos. Y yo, que soy de consumir en zona de barrio, me dicen, mira, Rolfo, o sea, no voy a vender más porque no puedo pagarlo. O sea, Sí, sí. digo, con los subsidios, ¿qué va a pasar? ¿Esa gente puede obtener alguna tarifa especial o no? Por el momento no. Los comercios ya desde el año pasado ya fueron excluidos del mantenimiento de los subsidios. Solo lo que son tarifas residenciales,
que, como claro siempre, Sí, no hasta es 300 un kilovatios. barrio residencial, sino lo que es doméstico, el uso doméstico. Pero en los casos de los comercios no están teniendo todavía un trato diferencial o benévolo para las tarifas. Les quitaron los subsidios y por eso el incremento es aún mayor. Por ejemplo, Terrible. en temporadas como las de ahora que pasamos, que es cuando se nota más. Digo, lo que decían ellos, perdón para agregarte algo Sí, más, sí, sí. es que habitualmente lo más caro era el alquiler. Sí. Digo, uno juntaba para alquiler. Hoy al revés, hoy hay que juntar para la boleta de luz, por ejemplo, que es hasta 2 o 3 veces el valor del alquiler. O sea, Sí, es así. increíble. Es así por esta recategorización que hubo de nuevas categorías, que son N1, N2 y N3, de acuerdo a los ingresos de los usuarios. En algunos casos, algunos comerciantes han zafado, por decirlo así, porque pusieron un negocio en un lugar o en un anexo de la casa. Entonces la tarifa era Sí, residencial. pero vos tenés el subsidio hasta cierta cantidad de kilowatts. Exactamente, 300, nada. pero ahí tenés un poquito menos de lo que tendría un comerciante con la tarifa totalmente comercial. Pero solamente ellos han tenido esa pequeña, digamos, ventaja. Para el resto no, y no tenés planes de pago, no y tenés es otra trabajar para pagar la alternativa, luz. sino o sacar heladeras, pero bueno, lo que pasa es que muchos de los productos que se venden necesitan el frío. Total. Y otros directamente han optado por bajar sus persianas directamente. O sea, no es la decisión intermedia, sino la decisión más drástica. Y es muy preocupante porque esto, en la audiencia pública que tuvimos la semana pasada, el 29, por esto mismo de los subsidios, lo mencionaba y lo decía. O sea, están excluyendo a los usuarios del sistema. No estamos hablando de una política social y demás, No. que siempre lo aclaro, esto no es de esta gestión, que vendría a ser nueva y está es un poco tratando de ver cómo va solucionando estos temas, ni de la anterior ni de la otra, que era de otro signo político. Todas han tenido un grado de responsabilidad enorme y no vemos a ningún funcionario que esté sentado en un banquillo donde tenga una pena por esos actos administrativos Claro. que hizo. Nosotros como usuarios no podemos determinar la tarifa. Sí, Yo no sí, le sí, puedo sí, decir, sí. yo quiero pagar sin subsidio o quiero pagar con subsidio y me parece que esto es lo justo. No, el Estado establece una tarifa y nosotros lo pagamos. Y por esas malas decisiones de esos funcionarios, hoy en día estamos teniendo esta situación. Facturas en hogares, que pasar de pagar 10.000 pesos, están pagando 40.000 pesos. Ingresos de jubilados con la mínima, que alquilan, porque no todos los jubilados tienen su casa propia, esa es una realidad. Sí, sí. ¿Y qué hacemos con todos esos usuarios? Claro. El gobierno va a venir, el gobierno provincial o nacional va a venir a subsidiarle el total de esa factura a esos usuarios. Bien. A esos comerciantes que están teniendo pérdidas y demás, ¿cómo les van a ayudar? Y son empresas Para que el año pasado subsistir. reportaron ganancias por encima del 30% en sus balances. Romy, no Otro de menor. los puntos también que dije, ninguna de las empresas que estamos hablando, ninguna de las empresas ha quebrado. claro. Y dio Todos pérdida. tienen ganancias, todos se reparten ganancias, todos invierten y compran otros grupos empresarios, entonces... Exacto. Romy, gracias. Totalmente. Y estoy segurísimo, te vaticino que no será la última vez en el próximo tiempo que vamos a consultarte. No, Gracias. por favor, muchísimas gracias a siempre. ustedes. Gracias, Vamos gracias. a conectar.